Hola, buenos días. Mi nombre es Analía Gutiérrez y mientras esperamos algunos segundos para que ya la gente se vaya conectando, vemos que de a poco van subiendo, para conversar un poco, ¿cierto?, sobre el nuevo formulario 22 y el nuevo desafío que este representa para todos los contribuyentes. Vamos a esperar, yo creo que 2 segundos más que han pasado mientras digo que vamos a esperar 2 segundos. Y yo creo que ya podemos partir, ¿cierto?, con nuestra primera lámina. Como digo, les doy la bienvenida a todos los presentes, les agradecemos que estén junto a nosotros. Por mi parte, Analía Gutiérrez, socia de EY, junto con Mauricio Pérez y Roberto Hernández, les vamos a contar hoy día los principales cambios, los principales desafíos y en general cómo enfrentar, ¿cierto?, este nuevo formulario 22 que nos ha presentado este año, con el que nos ha sorprendido, ¿verdad?, el organismo fiscalizador. Vamos a partir con esta bienvenida, vamos a seguir luego, ¿cierto?, comentando los principales recuadros, la estructura de este formulario, para seguir luego con una sección de preguntas y finalmente ya el cierre para que puedan seguir con su día habitual. Ustedes van a poder ver en pantalla que hay una sección que se llama Q&A, donde podrán, ¿cierto?, tener el espacio para poder enviar sus preguntas. Todos los emails que están inscritos les vamos a mandar a esa dirección esta presentación. En esa presentación también están nuestros emails, de manera que cualquier duda que no podamos resolver en esta instancia, la puedan ver después con nosotros o con algún otro socio favorito que tengan en EY, ¿cierto? La puedan ver a través de los correos y obviamente que con mucho gusto se las vamos a responder. Bueno, como les decía, ¿cierto?, vamos a repasar en un principio los nuevos regímenes tributarios con los que estamos conviviendo, un breve resumen para saber, ¿cierto?, cómo estamos viviendo este año tributario. Y luego ya entraremos de lleno en los principales cambios del formulario 22, partiendo por su anverso, que cambió un poco, ¿sí? No es un cambio fundamental, pero de todas maneras los vamos a repasar, para seguir luego a los cambios en el reverso, que los tenemos ahí clasificados según el tipo de contribuyente principal. Como bien sabemos, ¿cierto?, en el fondo tenemos los 3 principales regímenes tributarios con los que estamos conviviendo a contar ya del 1 de enero del 2020, que están en la Ley de la Renta, en el artículo 14A, en el 14D número 3 y en el 14D número 8. Todo lo que es el 14D está asociado a los regímenes ProPyme, que le llamamos, ¿cierto?, con algunas diferencias que vamos a repasar brevemente. En el artículo 14A, diría que están mayormente las empresas que antes estaban en el 14B, es decir, se movieron de letra con algunos cambios, ¿cierto?, fundamentales en su manera de tributar. Estos contribuyentes del 14A van a declarar su renta líquida imponible sobre la base de sus ingresos devengados y percibidos. Su impuesto de primera categoría será de un 27% y todos los socios, ¿cierto?, van a tributar sobre la base de los retiros efectivos que realicen. De esa manera, ¿cierto?, les va a llegar a sus impuestos personales este resultado y por ende tendrán que tributar en la base en la medida que se lo vayan llevando a sus casas. Como bien sabemos, en términos generales, los contribuyentes de este régimen, ¿verdad?, respecto de sus socios solo le pueden dar un crédito que corresponde al 65% del impuesto de primera categoría, salvo, ¿cierto?, que su socio contribuyente final esté domiciliado en algún país con el cual Chile tiene algún convenio para evitar la doble tributación. Estos contribuyentes tributan sobre la base de contabilidad completa y, bueno, la definición de su capital propio es el antiguo, ¿cierto?, de la circular 100 del 75, que está en el artículo 41 de la Ley de la Renta. Cualquier empresa puede estar sujeta a esta tributación, ¿sí? Luego tenemos los regímenes ProPyme, que son el D3 y el D8. Ambos van a tributar sobre sus rentas percibidas, ¿sí? Salvo que realicen operaciones con empresas relacionadas, en cuyo caso deberán incluir y tributar según sus resultados devengados. Pero aquí la gran novedad, digamos, lo característico del sistema es que ellos van a tributar sobre base percibida. En el caso del D3, tenemos una tasa general que es de 25%, pero como sabemos, en este periodo, ¿cierto?, entre el AT 2021 y el AT 2023, como para darles un empuje a su reactivación económica, la tasa de primera categoría se ha bajado a un 10%.
En el caso del D número 8, ellos no son contribuyentes que pagan impuestos de primera categoría, toda vez que en la medida que ellos generen su resultado tributario, este va a ser asignado a sus socios y serán ellos los que deban tributar por este resultado, sin ningún tipo de crédito. Ya no vamos a tratar de borrar de nuestra mente la palabra atribuido, por eso aquí decimos asignado, pero en el fondo es esa dinámica. Su tipo de contabilidad, ¿cierto? En ambos casos es completa o simplificada, y además tienen un capital propio que es distinto al capital propio del artículo 41, toda vez que ellos determinan un capital propio tributario que es simplificado. Cosa novedosa, ellos no tienen corrección monetaria y, como digo, probablemente rebajen de su capital propio ciertos gastos en la medida que estén pagados asociados a existencias, activos fijos y eventualmente pérdidas tributarias. Los requisitos fundamentales es tener un capital efectivo inferior a 85.000 UF, que sus ventas no superen las 75.000 UF, y bueno, adicionalmente es cierto que sus ingresos no provengan en un 35% más de actividades pasivas, es decir, de rentas de bienes inmuebles o bien de rentas de capitales mobiliarios. El de número 8 tiene los mismos requisitos, solo que además sus contribuyentes deben ser, sus socios deben ser contribuyentes de impuestos finales. Luego, ¿cierto?, de este repaso, ya podemos entrar de lleno a lo que es esta operación renta AT 2021. El Servicio de Impuestos Internos este año, ¿cierto?, se reunió con asesores del mercado, con empresas auditoras, y un poco diría que todos somos cómplices quizás de este formulario que resultó. Obviamente hubo ideas variadas y de todo el abanico se recogieron las ideas y resultó este formulario 22, que un poco no sigue la tendencia que venía trayendo el organismo fiscalizador, porque recordemos que la tendencia era disminuir los recuadros y la información del formulario 22 y tratar de aportar la mayor parte a través de las declaraciones juradas. Como digo, esta tendencia se revierte y finalmente tenemos un formulario 22 que es más contundente, es más robusto. Tenemos un anverso, que es general para todos, y tenemos 4 reversos. Uno para la persona natural, que tiene 5 recuadros, otro para el contribuyente, que es 14A, que podría utilizar un máximo de 7 recuadros. Para el contribuyente del D número 3 tiene 5, y el contribuyente del D número 8 tiene 2 recuadros. Además tenemos 4 transversales, es decir, nos vamos a enfrentar a 23 recuadros que eventualmente, como digo, se van a llenar según el régimen que cada uno tenga. Importante señalar que a esta fecha no tenemos instrucciones ni circular para el llenado de este formulario 22, de tal manera que lo que vamos a comentar podría sufrir modificaciones, no obstante, muchos de estos recuadros son recuadros con los que ya convivíamos, entonces no deberíamos encontrar algo tan fundamental de cambio. Vamos a partir, ¿cierto?, repasando los 23 recuadros informativos que nos presenta este formulario 22. Vamos a detenernos en los más fundamentales o en aquellos que son más novedosos, pero como digo, vamos a partir con una visión general. Podemos ver en esta lámina, ¿cierto?, el número del recuadro como una especie de índice que va a resultar bastante útil, al menos en una primera aproximación a este formulario. Tenemos los regímenes a los cuales se les va a ofrecer, digamos, este recuadro. Y luego les incluimos aquí algo que dice AT 2020, que es en el fondo donde se reflejan los recuadros que teníamos el año anterior. Va a ser una especie de comparación. Los primeros 5 recuadros que tenemos ahí van a ser y son típicos de un contribuyente de impuesto global complementario. Son los primeros 5 que les decía que van a estar disponibles para este tipo de contribuyentes. El de honorarios es un recuadro con el cual estamos acostumbrados a convivir. Yo podría decir que la novedad para este año, ¿cierto?, es que se incluyen los honorarios líquidos percibidos desde fuente extranjera. Pero en general funciona bastante similar a lo que teníamos el año anterior, es decir, se alimenta sobre la base de las boletas de honorario que se han emitido. Luego tenemos, ¿cierto?, el recuadro 2 del mayor valor en enajenación de bienes raíces, que esto tiene un tratamiento, ¿cierto?, particular. Hay por ahí una cuenta corriente, por así decirlo, de 8.000 UF, que en el fondo podría estar exento, pero hay que llevar un control. En este recuadro, ¿cierto?, se va a informar el mayor valor que obtenga un contribuyente por la enajenación de bienes raíces.
Tenemos el recuadro número 3 con datos del ex 27 bis, el 4 donde vamos a informar enajenación de acciones, derechos sociales o fondos mutuos. Tenemos luego, ¿cierto?, el crédito por ingreso diferido, que esto es más bien novedad porque en el fondo en este recuadro se va a informar el crédito al que tiene derecho el socio, ¿cierto?, de una sociedad de número 8, porque toda empresa que se acoge a este sistema de transparencia en el fondo va a tener que reconocer un ingreso por todas las utilidades que tenía acumuladas. Entonces, en el fondo, en relación con ese ingreso, el contribuyente, cuando se le asigne este resultado, va a poder tener un crédito contra sus impuestos finales. El recuadro número 6 es un recuadro con el que estamos acostumbrados a convivir, es el recuadro de datos informativos, tiene códigos antiguos, antiquísimos y del año 2016 que utilizábamos, y también tiene bastante información nueva. Este año se incluye aquí el dato de la tasa TEX, que en el fondo es una tasa que está relacionada con lo que eran ingresos por del capitalismo popular. Es antiguo, pero este año hoy día se va a incorporar. En el recuadro 7 tenemos ingresos diferidos, como digo, están relacionados con el número 5. Aquí va a estar exactamente el ingreso diferido, que en el fondo los contribuyentes que se acogen a los regímenes ProPyme deben tributar. Luego tenemos el recuadro de donaciones y créditos, donde vamos a tener la típica información de donaciones que se hayan efectuado, créditos de ley Arica, ley Austral 27, de adquisiciones de activo fijo, etc. En el recuadro 9 tendremos que informar los saldos que aún tengamos, ¿cierto?, del registro FUR. Recordemos que este era el sistema que permitía que un socio pudiera retirar de una empresa, aportar a otra, suspendiendo la tributación final. Este registro debe controlarse, ¿verdad?, y las empresas lo deben informar en este recuadro. Desde el recuadro 10 en adelante hasta el 16 son los recuadros que eventualmente podría llenar un contribuyente del 14A. En particular el recuadro 10 lo vamos a ver con más detención más adelante, pero obviamente aquí vamos a informar la depreciación que esté utilizando este contribuyente del 14A, que hoy día, ¿cierto?, como vamos a repasar más adelante, tenemos más posibilidades, podrá ser la depreciación normal, acelerada, instantánea, semi-instantánea. Lo importante, ¿cierto?, es que en este recuadro se va a informar. Luego seguimos con el recuadro 11, que es aquel que está relacionado con el royalty minero. No todas las empresas lo van a tener que llenar. El recuadro 12 sobre base imponible, que también lo vamos a aperturar un poco más adelante. Este recuadro, ¿cierto?, vuelve y no se duplica en verdad con la declaración jurada 1926, porque en el fondo es más resumido que la DJ 1926. Recordemos que todos los contribuyentes del 14A deben declarar esta declaración jurada. La determinación del RAI, es totalmente novedoso. Lo que antes era un papel de trabajo interno, hoy día se debe exponer en este recuadro, y vamos a mostrar cómo es que calculamos nuestro registro RAI. La razonabilidad del capital propio también la vamos a ver con mayor detalle, y aquí más bien le mostramos al servicio cómo es que llegamos desde nuestro capital tributario del año anterior, sumando la renta líquida, restando los retiros, al capital propio tributario final. Por suerte, ¿cierto?, ahí tenemos el rubro otros, que nos va a permitir explicar ciertas diferencias que podrían no estar codificadas. El recuadro 15 y 16, bueno, esto es la antigua DJ 1939, en verdad, que hoy día es una de las DJs que no va a estar vigente, pero su información va a estar aquí en el formulario 22 a través de estos dos recuadros. Luego, en adelante, tenemos, ¿cierto?, los recuadros del régimen 14 de número 3, que también tiene su base imponible, su determinación del RAI, su determinación del capital propio tributario y su registro de rentas empresariales. Obviamente es distinto de los recuadros que tenemos para el 14A, porque este es un régimen que, en resumen, no va a tener corrección monetaria y va a estar sobre base percibida. De hecho, el recuadro 17 indica ingresos percibidos, entonces, de manera tal que no nos vayamos a olvidar, ni mucho menos. Entonces, eso está ahí claramente mencionado. No sé si mis socios tienen ahí algún comentario en base a todos los recuadros que hemos visto. Sí, ahí, Analía, quería comentar dos cosas. Una, voy a volver aquí un poco para atrás, ¿Sí? acá. Uno que resulta curioso un poco que el 14D número 8 tenga este recuadro de dato informativo, porque la verdad el 14D número 8 no, se supone no lleva contabilidad, no lleva balance. Entonces,
que tenga dato informativo contable, a lo mejor sucedería cuando voluntariamente quizás se lleva contabilidad. No sabemos, ahí hay que esperar las instrucciones, qué es lo que dice sobre la materia. La tasa TEX, que también se informa que es nueva. Esta tasa TEX, que es el crédito asociado a estos dividendos de capitalismo popular, que antes se encontraban en el FUND, en el antiguo FUND, la verdad es que no aparece ninguna instrucción del servicio, no hay una circular, ni la 73 actual, ni en la 49 antigua, de ninguna otra, aparecía esta tasa TEX. Nosotros conocíamos la tasa TEF, nomás después de la reforma. Esta tasa TEX, como dices tú, es este crédito asociado a estas rentas que están exentas de impuesto al complementario. Hay que tener un poco de cuidado, porque cuando fue la reforma del año 2014, este crédito que estaba en el FUND debió haber quedado en alguna parte, ¿ya? Y generalmente esto se incorporó al SAC. Entonces, hoy día, lo que está pidiendo aquí el servicio es separar este SAC, viendo un SAC que venía del FUD, digámoslo así, y este otro SAC que era asociado a la renta exenta del lugar complementario. Es decir, hay que estar atentos al control que quizás algunas compañías perdieron respecto de esas utilidades, y a lo mejor hay que hacer una especie de reconstrucción de datos. Hay que hacer un poquito de historia hacia atrás y ver qué pasó con esos créditos, dónde quedaron, porque hoy día vamos a tener que abrir ese crédito, ese SAC, en un SAC afecto impuesto global y un SAC no afecto impuesto global. Más que nada. Eso más quería comentar. Así que... Perfecto. Ya llegamos, ¿cierto?, a los últimos 3 recuadros, que es el recuadro SAC, que controla el régimen del D número 3, que en el fondo aquí en el 2021 tenemos la información que antes relacionada con el registro de rentas empresariales, y el recuadro de número 8, que es el de transparencia tributaria, tiene solamente 2 recuadros, más los transversales, como decíamos antes, el de datos informativos, ¿verdad? Estos son los específicos, que es el de su base imponible, que es la que va a asignar a su socio, y el de su capital propio tributario, que es bastante especial en su determinación. A continuación, ¿cierto?, vamos a ver los principales cambios del anverso. El anverso es un anverso común. Lo novedoso aquí es que vamos a tener, un poco para repasar, ¿cierto?, de esos 23 recuadros que vimos, están clasificados según el tipo de contribuyente, pero el anverso es uno y común, respecto del cual vamos a ver los principales cambios a continuación. A ver, como decía Analía, el anverso es uno común para los 4 regímenes que estamos viendo acá, ¿ya? Y lo que cambia es el reverso respecto de estos recuadros. El anverso, más que nada, se modificó producto de la reforma tributaria, se adecuó a este nuevo concepto del régimen general, del 14A. Se eliminaron del formulario antiguo 6 líneas, se incorporaron 10 nuevas y se modificaron otras. Aquí vamos a ver las principales, los principales cambios a este anverso, tanto para la persona natural como para los contribuyentes de primera categoría. En cuanto a lo que es la persona natural, sigue la típica línea 1 y línea 2 de retiros y dividendos, eso sí, ahora con el apellido que son por retiros que provienen del 14A, régimen general, o el 14D, número 3. Entonces, los retiros, línea 1, dividendos, línea 2. La novedad aquí quizás es que, en cuanto a los créditos, hasta el año pasado solamente teníamos columnas que decía con obligación de restitución y sin obligación de restitución. Este año estas columnas se abren y ahora se incluye para indicar si es sin derecho a devolución o con derecho a devolución, como venía también indicado en la declaración jurada. Entonces aquí se hace un calce con la información precisa que tiene la declaración jurada en ese sentido. Además, se incorpora acá en la línea 6 esta renta asignada, ¿ya? Que es como un atribuido, aún así, pero le cambiamos el nombre a asignado. Es importante no decir más atribuido. Sí, eso es asignado de las rentas que provienen del 14D número 8, que son estas rentas en definitiva, como decía Analía, que no pagan impuesto de primera, pero sí se asigna al socio quien paga finalmente el impuesto global complementario. ¿Ya? Y por el lado de los créditos, acá algunas novedades que trae la reforma tributaria para los contribuyentes, personas naturales.
Primero, esta línea 33, que es respecto del crédito del 5%, que recordemos que este crédito se otorgó como una forma de compensar un poco lo que fue el alza del último tramo del impuesto rural complementario del 40%. Entonces, se observó que esta alza del 40% más el castigo de los dividendos, los retiros del 65%, ¿ya? Por el uso del crédito, llegaba prácticamente la persona, el contribuyente final, a una tasa del 49,5%, que podría ser considerada un poco excesiva, y además discriminatoria con respecto a la tasa que podía pagar un contribuyente extranjero. Entonces, se otorgó este crédito del 5% para compensar, llegar a una tasa del 44,45% final. ¿Ya? Esa es sería la última tasa que tendría este contribuyente. Entonces, aquel contribuyente que tiene retiros, dividendos, ¿ya? Con los cuales tiene esta crédito parcial que puede utilizar y excede de las 310 unidades tributarias anuales, ¿ya? En ese caso se otorga un crédito del 5% sobre esa renta que está declarando como una forma de, como digo, compensar, que no pague la tasa del 49,5, sino que pague una tasa máxima de 44,45. Y ese crédito, como digo, se declara en este código en la línea 33. En la línea 34, algo novedoso que no existía, que incorporó la reforma de este año, es el crédito al impuesto rural complementario del impuesto territorial. Aquí las personas naturales, ¿ya? Que declaran renta efectiva por arrendamiento, ¿ya? De bienes raíces no agrícolas, según contrato, ya renta efectiva según contrato, que declaran aquí en la línea 5, van a tener este año un crédito, de hecho un crédito por las contribuciones de bienes raíces pagadas por ese inmueble, ¿ya? Cosa que antes, como digo, no existía. Este crédito se otorga hasta el monto neto del impuesto rural complementario que deba pagar la persona, no está sujeto, o sea, no tiene derecho a devolución, si hay un exceso no se devuelve. Y solamente procede en caso de que esa contribución efectivamente se encuentre pagada durante el ejercicio comercial en este año 2020. Entonces, ojo ahí, las personas que están declarando la renta de arrendamiento tienen derecho de crédito por las contribuciones de bienes raíces pagadas por ese inmueble. Y por último, en la línea 35 también hay algo novedoso que nosotros no estamos acostumbrados a ver, la posibilidad de que el socio o accionista pueda imputar el crédito por activo fijo del 33 bis, solamente en caso que el contribuyente esté acogido a este régimen de transparencia. Aun cuando esté acogido al régimen de transparencia, las compras de activo fijo tienen derecho a un 4%, pero como la empresa no paga impuesto de primera, entonces es el socio, el accionista, el que tiene derecho a imputar ese crédito del activo fijo. Algo, una rareza, diría yo, pero ahí está en la línea 35. Y en cuanto al anverso de los contribuyentes de primera categoría, se adecuó acá las líneas de la línea 49 a la 51 para indicar primero el impuesto de primera categoría de los contribuyentes escogidos al régimen PROPYME, ya según el 14D número 3, con la base imponible, la tasa que este año me corresponde que sería un 10%. Luego, en la línea 50 está la base imponible y el impuesto del régimen general, 14A, con su tasa del 27%. Y aquí se separó una línea, la línea 51, de aquellos contribuyentes que pagan impuestos de primera categoría, pero que no tienen vínculo con personas que paguen impuesto final, ¿ya? Que esto estaba incluido antes junto con el atribuido hasta el año pasado, pero ahora se separa. Entonces, todas aquellas entidades que hoy día no tienen directa o indirectamente un socio afecto a impuesto final, pagan impuesto de primera, pero en forma especial, paga la tasa solamente del 25%. Aquí hay un artículo, una letra en el artículo 14 de la ley de la renta, 14G, que excluye a este tipo de entidades de las normas del artículo 14, ¿ya? De toda su reglamentación. Pero permite
a estas entidades a acogerse a las normas del artículo 14. Y si se acogen a esas normas, deben cumplir con todas las obligaciones que ello deriva. Presentación de declaraciones juradas, forma de imputación, registro que deben llevar, etc. Entonces, estas entidades, corporaciones, fundaciones, entidades en definitiva, como digo, que al final de la cadena no tienen contribuyentes a efecto de impuesto final, deberían estar aquí declarando el impuesto de primera categoría de la línea 51, salvo que voluntariamente se acojan a las normas del artículo 14, que en este caso será o 14D, si cumplen los requisitos, o el 14A, régimen general. ¿Ya? Eso por el lado del anverso. En el reverso vamos a ver los principales recuadros, un poco del 14A y el 14D número 3. Y como decía Analía acá, uno de los principales recuadros que existía hasta el año pasado era este cuadro de depreciación. Antes estaba en el recuadro número 5, hoy día aparece en el recuadro número 10, y solamente este recuadro lo tienen aquellas empresas acogidas al 14A, régimen general, porque las que están acogidas al régimen PYME, la verdad es que la depreciación, la compra del activo pasa inmediatamente como gasto. Entonces, este recuadro hoy día muestra prácticamente la información de distintos beneficios de depreciación que se puede ver acogido a la empresa. ¿Ya? Así puede ser depreciación acelerada de 1/3, que la historia que está en el artículo 31 número 5, depreciación de 1/10, de 1 año, depreciación del 50% por aplicación del artículo 21 transitorio de la ley 21.910, del 100% en caso de que sea de la Araucanía, y aquí se incluye también la posibilidad de depreciar un 100% en el valor de adquisición del activo fijo por aquellos bienes adquiridos entre el 1 de junio de este año y el 31 de diciembre del 2020. Toda esta depreciación que aparece acá tiene que ser controlada por cada empresa, por cada contribuyente en forma detallada, ¿ya? Indicando qué bienes se acogieron a cuál tipo de beneficio. ¿Ya? La circular del servicio, parece la 31 de la resolución 45, instruye que este control debe estar a disposición del servicio y debe cumplir con una serie de columnas de información para su revisión. Entonces, hoy día el activo fijo es un tema importante de control. Tenemos variadas formas de depreciar un bien, e incluso no todos los bienes se pueden depreciar o no se deben depreciar de la misma forma. Entonces podemos tener hoy día, si se adquirió entre el 1 de enero y el 31 de mayo, a lo mejor una depreciación del 50%. Y si se adquirió entre el 1 de junio al 31 de diciembre, depreciación del 100%. Y eso debe estar detallado en este caso de activo fijo, qué tipo de depreciación está utilizándose, porque se debe informar en este recuadro. Respecto de este recuadro que dice depreciación acelerada a vida útil de 1 año del Código 942, hay un comentario. Esa norma se modificó, se derogó en esta modificación del artículo 39, número 5, y quedó solamente la depreciación de 1/10. Esta de 1 año era para aquellos contribuyentes que tenían ventas hasta 25.000 UF en la antigua reforma, pero eso se eliminó y hoy día es el 5 solamente esta depreciación de 1/10. O sea, quedó ahí, a lo mejor lo ajustan después, no sé, pero ya no existe ese recuadro, o sea, ese beneficio de depreciar en 1 año. Entonces, este es un recuadro importante porque al final el dato final de acá, considerando o comparándolo con la depreciación normal, va a ser el dato que tiene que ir al registro DAN, el DDAN, en el registro de renta empresarial. Un recuadro muy importante, lo que es la depreciación. En relación al recuadro anterior, Mauricio, quizás agregar que lo importante que es informar la decisión que se tome y antes que eso, lo importante que es la decisión que tomen las compañías respecto a qué régimen de depreciación van a tomar, porque recordemos que esto no es rectificable, por así decirlo. Si tú tomas una decisión hoy día, por ejemplo, y decides no tomar este beneficio
me refiero a la depreciación instantánea en el momento de la compra, ¿cierto? Para las compras que hagamos a contar del 1 de junio de este año. Si tú declaras y decides no utilizarlo, no puedes rectificar y decir, es que ahora lo quiero ocupar, ya no puedes, la suerte está echada, por así decirlo. Entonces es importante, además de la información que comentábamos, ¿cierto?, el hacer el análisis y tomar una decisión en relación al criterio de depreciación por el que va a optar el contribuyente. Sí, muy importante eso, que hoy día ya tienen que decidir efectivamente si van a utilizar algún mecanismo o algún beneficio de esto. Tanto por el impacto que puede tener en el pago de impuestos, como también en el cálculo de los impuestos diferidos, en el cierre de balance. Que va a ser... Y en los controles, ¿verdad? En los controles que hay que llevar. Así es. Ahí habría que recalcar que no es una opción por contribuyente, sino que por bien. Entonces, justamente ahí tiene la opción de elegir. Así es. O sea, ahí, por eso es lo complejo del activo fijo hoy día. Puedo tener un activo, el activo 1 acogido a depreciación normal, el activo 2 acelerado a 1/3, el activo 3 al 100%, el activo 4 al 50%, entonces al final puedo tener distintos activos con distintos beneficios. Y por eso es lo complejo, porque cada depreciación de esos activos se debe indicar en forma separada en este recuadro. Así es. Y obviamente es cierto que esa decisión que se tome va a tener su implicancia en este recuadro número 12, que es donde vamos a mostrar nuestra base imponible. Este recuadro número 12, yo diría que estamos relativamente acostumbrados. Este es un recuadro que había desaparecido y que hoy vuelve. Tiene dos grandes secciones, que es la sección del resultado financiero, que en rigor va a tener que conversar con la de J1847, que es la de balance, que se sigue presentando, y luego, ¿cierto?, la parte que dice ajustes a este resultado, que en el fondo va a conversar con la declaración jurada 1926. Les recuerdo nuevamente que la declaración jurada 1926 es obligatoria para todos los contribuyentes del régimen 14A. En este recuadro, ¿cierto?, vamos a presentar, es una especie de resumen respecto de toda la información de nuestra base imponible, que va a estar a su vez en la declaración jurada. Recordemos que esta base imponible va a recoger todos los aspectos de reforma, es decir, en esta base imponible recogemos el nuevo concepto de gastos que nos trae la reforma, que está bastante explicado en la circular 53. Vamos a informar también, ¿cierto?, los castigos de deudores incobrables que estemos tomando. Recordemos que hoy tenemos tres alternativas, ¿verdad? La circular 24, 34, plenamente vigente aún, que en el fondo nos describe los medios, sobre agotar los medios prudenciales de cobro. Y luego, ¿cierto?, tenemos estos dos mecanismos alternativos con los que nos sorprendió el servicio de impuestos este año, y que es reconocer como gasto toda aquella deuda que esté vencida por 365 días o más, o bien optar por un porcentaje según los días de vencimiento que está en la resolución 121 de este año. Pero en el fondo hay que recoger que todos los caminos que optemos para la determinación de esta base imponible, toda la nueva normativa en el fondo que debemos tener asimilada, se va a ver reflejada en este recuadro número 12, que es un recuadro que conocemos, pero que ha vuelto, ¿verdad? Y que vuelve, y además tiene su sustento, ¿cierto?, en las declaraciones juradas que conversamos. Esto es como casi un test psicológico que nos mide la consistencia, es decir, nos preguntan muchas veces lo mismo, y aquí lo relevante, ¿cierto?, para no tener observaciones, es ser consistentes en nuestras respuestas, de manera tal que todos los cruces que hace el organismo fiscalizador no resulten en observaciones para los contribuyentes que pudieran, ¿cierto?, demorar alguna devolución o tenernos en el fondo con alguna situación pendiente. No sé si tienen algún comentario sobre este recuerdo, o sea, sobre base imponible podríamos comentar mucho, pero como esta charla sobre formulario 22, destaco lo principal, ¿cierto?, de este recuadro. Yo comentaría, Daniela, que lo extraño es que este recuadro prácticamente es similar, si no es el mismo, que aparece en la declaración jurada 1926, que también se informa la base imponible. Entonces, se pensaba que esta declaración jurada se iba a eliminar, dado que se incorporaba ahora completamente en el formulario 22, pero sigue subsistiendo. Entonces tenemos base imponible por el formulario, base imponible por la declaración jurada. Así es. También acá se agrega esta determinación del RAI. Este era un dato que se agregaba solamente como número en el registro de rentas empresariales. No se informaba el cálculo de este monto.
Hoy día hay un recuadro especial, el recuadro 13, donde se incluye la forma de determinación de este RAI, que luego va a ir al registro de rentas empresariales, partiendo obviamente del capital propio y restando ciertas partidas para obtener estas utilidades tributables acumuladas que tiene cada contribuyente. ¿Ya? Ojo que obviamente el RAI en este caso no puede ser negativo, no podemos indicar un monto negativo en el registro RE. De hecho viene bloqueado ese recuadro en caso de que sea negativo. Entonces acá uno va a tener la duda, bueno, si esto me da negativo, el sistema automáticamente lo pone en cero, o va a incluir aquí en el total un monto negativo. No se sabe, pero este monto, si da negativo, no se incluye en el RE. Ojo con eso. Se incluye también este recuadro de razonabilidad del capital propio tributario. Este también es una novedad. Este es un cálculo que generalmente los asesores hacemos cuando se determina el capital propio a fin de año. Aquí tenemos nosotros un balance, se determinan los activos reales, inversiones efectivas, como dice el artículo 2, número 10 de la ley de renta hoy día, inversiones efectivas, menos el pasivo exigible, todo a valor tributario, y se determina un patrimonio tributario. Pero ¿cómo saber si ese patrimonio está bien calculado? ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Cómo podemos saber que no nos falta incluir un activo tributario o un pasivo tributario? Generalmente, cuando hay diferencias financieras tributarias, todos los tributarios se controlan en forma separada. Entonces, ¿cómo saber si nos falta reconocer algún pasivo o algún activo? Bueno, está este cálculo de razonabilidad del sector. ¿Y qué significa esto? Que debemos llegar al mismo capital propio si uno parte del capital propio inicial del 1 de enero. Si uno parte del capital propio inicial del 1 de enero y le hace ciertos ajustes a ese capital propio, deberíamos llegar al capital propio final, al mismo que determinamos según activos menos pasivos exigibles. Entonces, tomando el capital propio inicial, se agregan todas aquellas partidas que aumentan el patrimonio, y ahí tenemos todo lo que es base imponible, o sea, utilidades que percibe la empresa, dividendos percibidos, aportes de capital que pueda obtener, aumento de capital por alguna fusión que se generó durante el año, o disminuciones de capital, de patrimonio, perdón, retiros efectuados, pérdidas que pueda generar la empresa, devoluciones de capital efectiva, división de la compañía. Entonces, el patrimonio tributario puede tener movimiento durante el año. Y lo que se pide aquí es indicar cada uno de estos movimientos en forma separada. Si este patrimonio se movió porque aumentó el capital por aporte efectivo, indíquelo entonces en el código 893 como aporte efectivo. Si este patrimonio se movió porque percibió utilidades de una filial, entonces indíquelo, en este caso, en el recuadro que corresponde del 1180 por participación, utilidades en otras compañías. Y así se llega al capital propio final, que si ustedes se fijan es el mismo código que estaba en el año tributario 2020, lo único que antes se informaba como dato informativo, ¿ya? Hoy día se calcula, se determina en este capital propio. Ahora, cuando nosotros hacíamos este cálculo, y por eso se llamaba razonabilidad, no llegábamos a la cifra exacta, no llegábamos a comparar un capital igual, nunca nos daba igual, o muy rara vez nos daba igual, y por eso se llama, como digo, razonabilidad. Aquí lo que pide el servicio es exactitud, al peso, o sea, este recuadro tiene que parar al cero, exactamente igual al capital propio. Por eso ahí, al final, si ustedes ven, hay otras partidas que se agregan y otras partidas que se deducen, el 1189 y 1190, que yo creo que va a ser muy utilizado este año por las empresas. Perdón, Mauricio, solo agregar ahí que habitualmente sí nos cuadra, ¿no? Como dato, pero decir que tenemos una observación, ¿cierto? Que es la F64, que muchos contribuyentes la tuvieron y que en el fondo se originaba porque el Servicio de Impuestos Internos, con la información que él disponía, trataba de armar esta razonabilidad. Y obviamente, como habían elementos que no le cuadraban, arrojaba diferencias y te daba esa observación. Esperamos, ¿cierto?, que ahora que el contribuyente
va a aportar este recuadro número 14 cuadrado, evidentemente esa observación vaya disminuyendo. Al menos esa es la expectativa, o podría ser altamente probable, ¿cierto? Dependiendo de qué tan consistente está completado este recuadro. Así es. Sí, y ahí también un comentario. Este recuadro es bien especial porque esto no es un requerimiento legal, esto no está en ninguna parte que la ley lo exija. Entonces, todo lo que conocemos, la razonabilidad del patrimonio, es una especie de control interno tributario que tienen las compañías, que tienen los asesores, que tienen los contadores que lo conocen, y que justamente para cerciorarse y quedar tranquilo más o menos que su cálculo es tan razonable. Ahora, que el servicio lo pida dentro de un formulario, eso es lo novedoso, y bueno, y son las atribuciones que hasta el minuto por lo menos es lo que está proponiendo el servicio. Vamos a ver si llega hasta el final del formulario, pero hay que tener presente eso, que en realidad esto no es un requerimiento legal ni por ley, ni por circular, ni por resolución. Solamente aparece en el formulario 22. Entonces, uno podría decir, bueno, este trabajo lo podría hacer el Servicio de Impuesto Interno, y ya todos reconocemos que tiene sus sistemas informáticos y de alguna forma reconocido a nivel mundial, en donde esta información, este análisis lo podrían hacer adentro del Servicio de Impuesto Interno, post información que se le entrega a través de la plataforma a través de Internet, pero está en el formulario. Entonces, yo aquí para todos mis colegas contadores, yo soy contador de profesión, esto implica que el formulario 22 este año va a implicar estos son temas finos. Entonces, lo fino, como decía Mauricio, que, bueno, no sé si cuadra o no cuadra el peso, si el servicio va a saltar o no con una observación al respecto, pero esto implica justamente dedicarle un poco de tiempo, en realidad, que debiera a lo mejor alguien que está revisando preocuparse de eso, pero no, ya como que le pide al propio contribuyente, autorrevísese, autorrevise su trabajo. Pero ojo, y pueden haber colegas que a lo mejor no conocen la razonabilidad del patrimonio, que no tienen por qué conocerla, porque no es algo que no sé si se enseña tampoco. Yo por lo menos cuando estudié nunca me la enseñaron. Entonces, eso es como hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver qué nos propone el Servicio de Impuesto Interno para las pymes, y tal como lo comentó Nelly en el inicio, haciendo un repaso del régimen pyme, qué características tiene para entender un poco los recuadros que vienen. Este es un régimen totalmente integrado, que esa es la gran característica de las pymes. Acuérdense que la reforma tributaria, el proyecto de ley, el caballito de batalla era la pyme. O sea, el ministro de Hacienda nombraba 99% de las pymes y después el resto de los contribuyentes. Es que es totalmente integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede ocupar el impuesto de primera categoría como crédito para los impuestos finales en un 100%, que ese es una de las grandes características que tiene. Los propietarios tributan en función de retiros, en base a retiros, y ahí van ocupando el crédito que tienen del impuesto de primera categoría. Como dijo Analia, estos contribuyentes de alguna forma tienen como requisito tener unas ventas anuales promedio del último año no superior a 75.000 UF, tienen que considerar las ventas de empresas relacionadas, que eso es un capítulo aparte, es bien entretenida, y sobre todo la circular como está, para poder ver el caso a caso. Y las sociedades de inversiones no pueden estar acogidas a este régimen. La tasa en régimen es 25%, tenemos una norma transitoria de 10% por el 2020, 2021, 2022. A pesar de que dentro de la discusión del proyecto se trató de que se simplificara el tema contable, el tema administrativo para las pymes, la ley quedó obligando a las pymes a hallar contabilidad completa. Ahora, eso no quita que el contribuyente puede optar a hallar contabilidad simplificada, pero la ley parte diciendo usted lleva contabilidad completa y si puede optar a contabilidad simplificada. O sea, tengo que hacer un acto administrativo frente al Servicio de Impuestos Internos. Ahora, llevar contabilidad completa con características especiales. No tiene que aplicar corrección monetaria, y va a tributar en función de las normas de las pymes, o sea, con normas especiales para lo que es ingresos y para lo que es gastos. Y uno entiende también que al llevar contabilidad completa uno puede llevar, por ejemplo, la contabilidad en base a IFRS y podrá hacer los ajustes para efectos de la renta líquida para la base imponible en forma paralela. Los contribuyentes que de alguna forma se acojan a contabilidad simplificada, el control de sus ingresos se va a basar prácticamente en el registro electrónico de compra y venta.
bueno, y los contribuyentes que no son contribuyentes de IVA van a tener que llevar un registro de ingresos y egresos para poder controlar la base imponible. Y también tendrán que llevar un libro de caja anotando cronológicamente todas las operaciones. Otra cosa importante de este régimen es que paga patente, y esto ya es por ley. Está específicamente en la ley y se incorporó a las rentas municipales que estos contribuyentes pagan patente municipal. Y también pueden estar afectos al artículo 21 de la ley de la renta, es decir, que puedan pagar un impuesto con tasa única del 40% si es que hubieran gastos rechazados. Ahora veremos el recuadro 17, que es la base imponible, que aquí lo primero que uno desprende de esta base imponible es que la ley y la circular establece que el contribuyente está obligado a llevar contabilidad completa, pero puede optar a llevar contabilidad simplificada, pero ya este recuadro como que se disocia un poco de la contabilidad, porque pide vaciar la información de los ingresos y los gastos en función de la norma tributaria de la pyme. O sea, como que aquí el balance no va a servir mucho porque se incorporan los ingresos percibidos, las rentas percibidas y los gastos pagados uno a uno, y no parte desde un resultado según balance. Entonces aquí hay un punto que considerar. Dentro de los ingresos, que está en la parte de arriba del recuadro número 17, son todos percibidos, excepto hay uno que puede ser devengado, que son las operaciones con empresas relacionadas, acogidas al 14A, al régimen general de la ley de la renta. Entonces esos ingresos se reconocen percibidos devengados. Y sus gastos de la misma forma, pagados o adeudados. En la parte de los egresos, tenemos dos situaciones. Una que puede venir de un cambio de régimen, en donde un contribuyente que venga del 14A o con contabilidad completa de los años anteriores, va a aparecer con un saldo inicial de activo fijo y de existencias. Si esos activos fijos y existencias fueron pagados, se deben llevar a gasto en este ejercicio como primer ajuste. Aparte, obviamente todas las compras de activos fijos y de existencias del año que están pagados se reconocen como gasto. Se reconoce la pérdida tributaria de arrastre también. Entonces, para efectos de gasto es importante el pago. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, y en la parte de los ingresos, lo que es la percepción. En el recuadro 18, ya de alguna forma Mauricio lo comentó, el RAI, porque digo lo comentó porque es muy similar al RAI, al recuadro RAI del régimen general. ¿Con qué particularidad? Aquí hablamos de un capital propio simplificado, que lo vamos a ver en el recuadro que viene, y aparte, y aquí todas las partidas que componen este recuadro tienen que ser históricos, porque justamente una de las características de este régimen es que no lleva contabilidad, o sea, lleva contabilidad completa, pero no, puede llevar contabilidad completa, pero no tiene que aplicar corrección monetaria. Entonces tiene las mismas componentes del régimen general, con la particularidad que el capital propio tributario tiene de alguna forma el apellido de simplificado, a diferencia del régimen general. En el recuadro 19, aquí se presenta el capital propio simplificado. Y esto es bien novedoso, porque desde el punto de vista, por lo menos una opinión personal, la ley trató de hacerle un cariño a las pymes en cuanto a que sea algo más simple. Pero ya uno como contador inmediatamente nos hace un cambio de switch y determinar un capital propio como de otra forma, que es muy parecido a lo que se planteó con la razonabilidad. Es decir, es como obtener a través del flujo del año de las operaciones un capital propio simplificado final. Aquí tenemos dos situaciones. Podemos tener un contribuyente puro del régimen PYME. ¿Quién sería un contribuyente puro del régimen PYME? Sería un contribuyente que nace el 2020 y va a ser PYME por varios años más hacia adelante. Ese contribuyente, para poder determinar el capital propio simplificado, tiene que tener en cuenta su capital aportado a lo largo del tiempo, que es capital aportado más los aumentos de capital o menos las disminuciones de capital. Pero ¿cuál es la característica y cómo está en la ley? Que yo debiera ir acumulando esos datos año a año. Ya, el capital aportado no es tema porque ya nos estamos acostumbrando a partir del 2017, que es un dato que ya es conocido, porque se tiene que, para todos los contribuyentes, incluso del régimen general, tienen que tener ese dato para determinar el RAI, y es un dato que se tiene que reconstituir desde la historia de la compañía.
Así que por ahí no va a haber tema porque todos los contribuyentes lo tienen que hacer. Pero ¿dónde se nos complicaba un poquito? Poco más, porque tendría que también considerar todos los resultados tributarios de cada uno de los años y irlos acumulando. Todas las rentas positivas, menos las pérdidas tributarias. Entonces, después de 10 años, yo iba a tener 10 resultados tributarios, a lo mejor 6 de utilidad, 4 de pérdida, y eso tendría que estarlo acumulando para poder determinar el capital propio simplificado. Tenemos otro tipo de contribuyentes que son los que vienen del cambio de régimen, en donde a lo mejor teníamos un contribuyente con contabilidad completa, que tenía un capital inicial al 1 de enero del 2020, se cambia de régimen, y este recuadro de alguna forma sí lo menciona también, y la circular 62 también de las pymes, en donde uno puede partir con el capital inicial al 1 de enero del 2020. Y a ese capital, en este año, hacerle los ajustes del flujo del año de lo que se fue moviendo, es decir, los aumentos de capital, menos las disminuciones de capital, reconocer los resultados tributarios, ya sean utilidad, sumándola, o una pérdida, restándola. Eso ya por lo menos dice, bueno, reconozco al 1 de enero todos los efectos acumulados hacia atrás y le voy sumando el efecto del año. Ahora, leyendo la circular le dio una salida a los contribuyentes que a lo mejor les facilita esto, porque dijo, hay un párrafo que plantea, bueno, a partir del segundo año, las pymes podrán considerar como saldo inicial el capital propio simplificado del año anterior. Y es decir, se toma eso como saldo inicial y se va controlando el movimiento del año. ¿Qué permite hacer esto? Evitar lo que yo dije al principio, de estar controlando todas las rentas líquidas de 10 años, todos los aumentos de capital, o todas las utilidades percibidas de 10 años, todas las distribuciones de utilidades de 10 años para poder determinar este capital propio simplificado. Entonces, del minuto que la circular nos dice, ojo, tome el capital propio inicial, el capital propio simplificado al 1 de enero del año siguiente, tómelo como un dato inicial y agréguele los movimientos del año. Eso es una salida de circular, yo lo veo pro contribuyente que sale más práctico, pero no es algo que esté en la ley. Entonces ya por lo menos la circular le está ayudando al contribuyente a hacerlo un poquito más simple. Tenemos después el recuadro 20, que es el registro de rentas empresariales, que el registro es prácticamente similar al régimen general de 14A, con dos características que hay que resaltar. Aquí no hay corrección monetaria, porque este régimen se caracteriza por no tener corrección monetaria, y no tiene DEDAN, que es la diferencia de depreciación acelerada normal, y por una cosa muy simple, porque a las pymes no le aplica el artículo 31 número 5, que es de la depreciación, sino que tiene su propia norma de gasto dentro del artículo 14. Entonces no tiene que determinar este registro. Y por último, en el régimen PYME tenemos el recuadro 21, que es el registro SAC. Aquí hay que recordar que la característica principal de este régimen es que es integrado 100%, es decir, yo puedo ocupar el impuesto de primera categoría contra los impuestos finales en un 100%. Ya, pero aquí me quiero detener en tres situaciones particulares. Si una pyme percibe utilidades de un contribuyente 14A régimen general, y esa utilidad tiene un crédito asignado, asociado, ese crédito queda marcado hasta que llegue al contribuyente de impuesto final, aunque pase por la pyme, porque va a tener que restituir el 35% de ese crédito. La otra situación es que la pyme genere utilidades propias y pague su impuesto corporativo, pero en la distribución tenga algún propietario que es un contribuyente del artículo 14A de la ley de la renta, que también es el del régimen general. Ese crédito también va a quedar marcado cuando llegue al propietario final, a impuestos finales, va a tener que pagar el 35% como restitución del crédito. Es decir, la pyme no se puede utilizar para blanquear el crédito con obligación de restituir. ¿Ya? Ese es como comentario. Y un tercer punto es lo que está pasando este año con el tema de la tasa del régimen PYME, que sabemos que es 10% 2020, 21, 22. Hasta cierto mes del año todos querían ser PYME porque justamente traía hartos beneficios el tema de ser PYME este año, pero traía un efecto, una derivada, que era el tema de la asignación de crédito de las pymes este año hacia sus socios, hacia sus propietarios, quien donde va a tener que considerar un tope en función de la tasa del 10%, que es la tasa del régimen.
Esto viene confirmado en una circular en consulta que está en el Servicio de Impuestos Internos por la ley 21.256, en donde se estableció la rebaja transitoria del 10% al 10% de las pymes, en donde se dice, bueno, usted cuando distribuye utilidades va a tener que asignar los créditos en función de esa tasa del 10%, que es decir, es aplicarle un factor del 0,11. Ahora, esa misma circular da un tratamiento distinto a los créditos que provengan del FUT. Es decir, si esa pyme por orden de imputación va a distribuir utilidades del FUT, que todavía le queden, los créditos asociados a esas utilidades se asignan con la famosa TEF, que es la tasa efectiva, que se obtiene dividiendo los créditos del FUT sobre las utilidades del FUT. Y la circular en consulta está dando a entender que se va a ocupar esa TEF a todo evento, independiente de la tasa del régimen de la pyme hoy en día, que es el 10. O sea, la TEF puede ser del 20, del 25%, pero va a poder ocupar esa tasa, ese factor de crédito, y no el 0,11, que es lo que en teoría la ley está estableciendo producto de la rebaja de tasa. Ahora, lo curioso, que tanto los impuestos en régimen, corporativo en régimen a partir del 1 de enero de 2017 en adelante, incluyendo los del 2020, y los créditos que provengan del FUT, todos llegan a la misma norma del 14, del artículo 14 de la ley de la renta 14A número 5. Y ese artículo establece que tengo que otorgar, que los créditos se tienen que otorgar en función de la tasa vigente para cada régimen. Pero la circular hizo una diferencia. El FUT lo va a tratar de una forma distinta a los créditos que son del régimen de las pymes. Ahora veremos lo que pasa con el régimen de transparencia. El régimen de transparencia los requisitos son los mismos que vimos recién para el régimen PYME 14D número 3, con una particularidad que tienen que ser, los propietarios de estos contribuyentes de estas empresas tienen que ser contribuyentes de impuestos finales. Y estas empresas van a estar liberadas de impuestos de primera categoría, y los propietarios van a tributar en forma de la asignación que hablaba un colega, de esta base imponible que se le va a asignar a los propietarios, y van a tener que tributar, y sin derecho a crédito. ¿Por qué no sin derecho? ¿Por qué sin derecho a crédito? Porque la empresa no está afecta al impuesto de primera categoría. Y los flujos, cuando se le distribuyen los flujos a los propietarios, esos flujos no van a tributar, porque obviamente están tributando vía base imponible cuando se le determine y se asigne, y no por los flujos. Este recuadro 22 muestra la base imponible que se determina, que es una base imponible que se determina para efectos de impuestos finales, pero es muy similar a la base imponible del régimen PYME 14D número 3 que vimos recién. ¿Con qué características distintas? Se incluyen las utilidades percibidas, pero más encima, incluyendo los ingresos no renta. Aquí los propietarios de este régimen tributan por los ingresos no renta. Esa es una característica del régimen. Un poco lo que se mencionaba antes del artículo 33 bis, de lo que tiene derecho a crédito en el régimen PYME transparente. Me faltó, voy a volver un segundo atrás. El régimen PYME 14D número 3, una de las características que tiene también es que puede ocupar todos los créditos de la ley de la renta. Que eso antes los regímenes especiales casi nunca existía, pero ahora lo pueden ocupar todos. Y este régimen transparente solo puede ocupar, uno de los pocos que puede ocupar es el crédito 33 bis. Ahora, si uno hace el símil con un contribuyente de primera categoría régimen general, que paga un crédito que paga el impuesto de primera categoría con el crédito 33 bis, después el socio tiene derecho a ese crédito, ese impuesto de primera categoría, incluyendo el monto que se rebajó por el crédito del activo fijo. Entonces, lo que hace el régimen transparente, de alguna forma, como no paga impuestos de primera categoría, también se le reconoce ese hecho de decir, usted también va a tener derecho a ese crédito para sus impuestos finales, porque lo trata de asimilar a lo que pasa con el régimen general. Entonces, eso es como la característica de este régimen. Y después tenemos el recuadro 23, que es del capital propio simplificado de las pymes, que es muy similar al que vimos recién, al del 14 de número 3, en donde el transparente solamente se eliminan algunas líneas porque están incluidas dentro de la base imponible. Por ejemplo, la base imponible
dentro de esta determinación de capital propio que se tiene que sumar una utilidad, incluye, por ejemplo, las utilidades percibidas e incluye los ingresos no renta. Entonces, dentro de esa base imponible están esas líneas distintas que tiene el régimen del 14 de número 3. Y también no considera algunas líneas que se relacionan con el impuesto de primera categoría. Por ejemplo, el incentivo al ahorro del artículo 14 letra E, que es un incentivo al ahorro para rebajar la base imponible del impuesto de primera categoría. Y como el régimen transparente no paga impuesto de primera categoría, no le afecta para esta determinación del capital propio. Con eso estamos un poco terminando lo que fueron los recuadros. Ahora, Así es, sabemos que estamos ahí justo en tiempo, justo en la hora. pero sí, Justo. no queremos dejar de repasar, ¿cierto?, algunas preguntas. Entendamos que este formulario es novedoso para todos, tiene bastante información. Cuando les llegue esta presentación van a tener nuestros emails para poder direccionar algunas consultas. Mientras tanto, algunas preguntas que nos llegaron al chat para Analía. Dice, en general, ¿es mejor tener un formulario 22 que incluya más información o que ésta se informe mediante DJs separadas? En nuestra opinión, porque es un tema que habíamos conversado también, ¿verdad? Nos acomoda este formato de formulario 22 con más información. Además, es más parecido a los estándares internacionales, con lo cual es más fácil explicar o acreditar para un socio extranjero las rentas que ha pagado en Chile, los impuestos que va a poder acreditar. Entonces, en ese sentido, antes a veces pedían el formulario y venía tan resumido que de todas maneras había que aportar las declaraciones juradas y un poco se enredaban, ¿sí? Así que en nuestra opinión nos acomoda este formato de formulario. Tengo una pregunta para Mauricio. Dice, ¿el régimen de depreciación acelerada al 100% es aplicable para bienes usados? No, la verdad es que en general cualquiera de las depreciaciones que vimos se aplica solamente para bienes nuevos o importados. Bienes usados no se puede aplicar la depreciación acelerada, salvo hoy día quedó, no sé si por error o no, la depreciación de 1/10, que establece el 31 número 5 bis, que señala que se puede aplicar para bienes nuevos o usados. Sería la única excepción, pero en el resto, la verdad es que es nuevo o importado. Y dentro de esas preguntas también hay varias preguntas de depreciación que voy a aprovechar Así es, sí. Primero, ¿quiénes pueden optar a la depreciación instantánea? Todas las empresas del 14A, ya todas. Aquí no hay separación por tipo de empresa. Cualquier empresa del 14A puede optar a esta depreciación instantánea por la adquisición de este activo, que ocurre entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año. Si no aplica, porque hay otra pregunta, si no aplica algún régimen de depreciación especial acelerada y solamente aplica depreciación normal para los bienes del activo fijo, en ese caso, obviamente, no es necesario llenar el recuadro 10 de depreciación, porque solamente es un control cuando hay depreciación acelerada o aplica alguna de estas depreciaciones aceleradas. Y otra pregunta que había, que aquí te lo dejaré a ti, Analía, respecto de las obras, ¿ah? De las obras en construcción. ¿Qué está pasando con respecto de las obras con estos tipos de distintos beneficios que tenemos hoy día, pero que se están adquiriendo y no se van a terminar de activar, por ejemplo, aquí al 31 de diciembre? Claro, en ese sentido, como decíamos, ¿cierto? Los controles van a ser bastantes porque en rigor tienes distintos regímenes de tributación, ¿verdad? El de la depreciación del 100% te permite utilizarlo desde el ejercicio que tú lo pagas. El de la depreciación del 50% venía desde que lo empiezas a utilizar. Entonces, en el fondo tenemos activos, ¿cierto? Con adquisición de largo aliento, por así decirlo, y en verdad vas a tener que ver y controlar distintas metodologías de depreciación. Entonces, en ese sentido hay una demanda importante en los sistemas de control interno que las compañías van a tener que llevar. Así es. Yo aquí tengo una pregunta de PYME, tengo dos preguntas de PYME que quiero aprovechar a contestar. Están preguntando si compran un activo fijo a través del crédito hipotecario.
¿cuándo se entiende, cuándo lo puedo llevar a gasto? Primero hay que diferenciar de que este activo fijo que se compra con activo con un crédito hipotecario sea un bien depreciable o no. Si es depreciable, se va a llevar a gasto a medida de que se vayan pagando las cuotas. Eso es lo importante. No por el hecho de tener un crédito hipotecario se entiende que ya está pagado ese activo, sino a medida que se vaya pagando. Recuerden, aquí lo importante es el desembolso. O sea, ingresos percibidos en las pymes y gastos pagados para efectos de los gastos. Y en cambio del terreno, ese no se lleva a gasto, sino que hasta que se enajene. Y hay otra pregunta que a lo mejor se me entendió mal, porque yo hablé del libro de ingresos y egresos y el libro de caja, que lo que están obligados a llevarlo dentro del artículo 14 de número 3 de las pymes son los que optaron por contabilidad simplificada. Los que no optaron y tienen que llevar contabilidad completa, obviamente no es un registro aparte, sino que ahí está solamente la contabilidad completa, con eso basta. Pero los que llevan contabilidad simplificada, ellos van a tener que llevar un registro de ingresos y egresos y un libro de caja. Quizás en honor al tiempo, ¿cierto? Para cerrar, nos quedaríamos aquí mucho rato respondiendo sus consultas, pero como digo, van a tener nuestro email. Y quisiera cerrar con estas preguntas. Nos comentan en base a cómo creemos que va a venir este formulario 22 único, si va a ser uno por contribuyente. Y en verdad, hasta la fecha, no sabemos cómo va a venir, porque no tenemos instrucción. No sabemos si un contribuyente al poner su RUT se van a desplegar todas las alternativas que tenga de reverso, si va a poder elegir libremente alguna de las 4 o si en verdad se van a direccionar según el régimen que éste tenga. Y obviamente esto también cobra relevancia porque veíamos en las preguntas que efectivamente hay contribuyentes que pudieran estar mal clasificados. Y hace poco hubo otro reproceso del servicio, sabemos que hay contribuyentes que no están clasificados, algunos, por ejemplo, por error están en el 14D, en un régimen ProPyme, no obstante son partes de grupos grandes, con lo cual no podrían estar en ese régimen. Entonces, la obligación del contribuyente es informar al servicio y cambiarse. Entonces tienen que estar atentos de manera tal que esto no les genere una complicación cuando llegue el momento de declarar y puedan declarar con el reverso que les corresponde a su régimen, que en este caso, ¿cierto?, sería el del 14A y no los de los regímenes ProPyme. Hay un comentario de la LIA, por eso hemos tenido hartos casos en donde el servicio ha rechazado un cambio de régimen post 30 de septiembre, pero puede ser que a lo mejor los contribuyentes no están haciendo la solicitud de forma la más correcta en realidad, porque en los casos que hemos tenido, algunos contribuyentes han pedido el cambio de régimen con la opción cambio de régimen porque no les corresponde, pero en realidad ya sea porque están en una pyme y les corresponde estar en 14A. Lo curioso es que el servicio le dice no porque está fuera de plazo, pero raro porque como estoy de alguna forma dejando pasar un contribuyente que debería estar por el régimen general. Pero el tema hay que hacer hincapié cuando se haga esa solicitud de que es un error. Entonces no hay que irse por la casilla de cambio de régimen, sino que hay que ir por un error que se quiere corregir. Y hay que ser bien categórico en eso para darle a entender servicios internos. No me corresponde estar en el régimen PYME. Así es. Entonces, no que quiera, no quiera estarlo, no me corresponde. Entonces, raro que el servicio diga que no, porque después vamos a tener un problema, porque no sabemos justamente lo que dice Analía, si después por el ingresar el RUT, no le va a dejar usar el formulario que le corresponde. Así es. Bueno, a todos los que nos apasiona la tributaria nos podríamos quedar acá harto rato más conversando. Les agradecemos su participación, les agradecemos sus preguntas. Y bueno, nos pasamos un poco en el tiempo, pero como les decimos, la presentación les va a llegar a sus emails, tienen también nuestras direcciones en caso de cualquier consulta que deseen realizar. Así que en nombre de EY, les agradezco el que nos hayan acompañado y esperamos haber sido un aporte en este primer acercamiento a lo que es esta operación renta del AT 2021. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias.